Hola, me llamo Saneli Carvajal, soy miembro del Grupo de Física Teórica de San Marcos. En esta primera sesión de este curso introductorio de matemática vamos a aprender a realizar operaciones elementales, sumas, restas, multiplicaciones en matemática y además vamos a aprender a graficar funciones en dos dimensiones y a jugar un poco con los argumentos de la función plot, que justamente es la función fundamental para graficar en dos dimensiones por lo menos en matemática y obtener gráficas como por ejemplo lo que se muestra aquí a la izquierda. Así que comenzamos con la sesión. Hola, esta es la primera parte del curso de matemática. En esta primera parte voy a definir algunos conceptos previos y realizar algunos cálculos elementales. Para comenzar, la interfaz de matemática está en la pantalla y voy a hacer un comentario respecto de las celdas. Matemática organiza la información que se muestra al usuario a través de celdas. Por ejemplo, acá vemos que dice operaciones elementales. Entonces, operaciones elementales es un texto que está contenido en esta celda de aquí. ¿Se dan cuenta? Y bueno, además de ese texto hay otros más por debajo, que es una lista de dos ítems, salto de línea y compilar. Luego explicaré a qué me refiero con cada cosa. Pero lo importante es que cada uno de ellos está contenido también en una celda. Y a su vez, ese conjunto de ítems está contenido en una celda más grande. Y todas estas tres expresiones están contenidas en una celda mayor. Entonces, matemática organiza la información en celdas cada vez más pequeñas y eso permite organizar, aparte de organizar los cálculos, también permite realizar algo interesante con esos triángulos invertidos que están a la izquierda de aquí. Por defecto matemática no ofrece esto, sin embargo uno lo puede activar utilizando edición, las configuraciones, preferencias. Bueno, depende del idioma en el cual tenga matemática. En preferencias la primera opción que aparece es Show Open Close Icon for Cell Groups. Esto de acá tiene que estar activado, por defecto está desactivado si no me equivoco, lo activan y bueno, aparecen esos triángulos invertidos. Es más práctico usar los triángulos porque si uno les da clic comprime las celdas, ¿no? Entonces uno puede tener un conjunto grande de celdas y comprimirlas para poder tener más espacio en los cálculos posteriores. O sea, me refiero a espacio dentro de la pantalla. O organizar mejor la información. Ahora, incluso también uno puede comprimir en general cualquier celda que esté compuesta, o sea, que esté formada por más de una celda. Por ejemplo, acá esta está formada por dos celdas, también tiene su propio triángulo. Bien, entonces ahora voy a explicar esto de aquí. Primero, antes de poder hacer cálculos propiamente dichos de matemática, tengo que definir cómo saltar de línea. El salto de línea se realiza presionando Enter. La tecla Enter no compila, ¿ya? Realiza un salto de línea nada más. Para compilar se puede usar Shift Enter o también el Enter del teclado numérico. Así que depende de cada uno. Si tienen teclado numérico, mejor. Realmente es una recomendación formal, no formal, sino que es lo mejor utilizar el teclado numérico cuando se usa matemática, por un motivo que veremos después. Bien, ahora, una vez que sabemos eso, recordemos, Enter no compila. Bueno, algunos shortcuts importantes, por ejemplo, para división, uno puede dividir usando el slash, que es de toda la vida, o mejor aún, a veces conviene utilizar control slash, pero el slash tiene que ser de teclado numérico. Solo funciona con el teclado numérico para realizar divisiones. Vamos a ver a qué me refiero con esto de acá. Cuando uno utiliza esto con el teclado numérico, aparece una fracción con numerador y denominador, que es mucho mejor a veces para organizar mejor la expresión matemática. La potencia también. La potencia puede ser con el símbolo usual de potencia o también con control 6, que a veces también lo que hace es colocar un superíndice que hace el papel de potencia. Para multiplicación asterisco como siempre, cuando sea necesario, ¿no? Si la expresión no es ambigua, entonces se puede prescindir del asterisco, pero si es ambigua hay que utilizarlo. Para escribir factores, es decir, A por B por C, uno usualmente usa paréntesis. Nunca se usan ni corchetes ni llaves para separar factores o términos en matemática, porque las llaves y los corchetes están destinados a otros contextos. Llaves, por ejemplo, son usadas para tablas o arreglos, como se verá después, y los corchetes son para argumentos de funciones. Bueno, raíz cuadrada, si es que se quiere usar, usualmente yo lo que hago es usar una potencia fraccionaria, es lo usual en matemática, en la física, pero si quieren usar raíz cuadrada, control 2. Bien, operaciones básicas. Primero, se notará acá que he colocado 2 más 3 por 2 más 3 medios menos pi medios. Esa es una operación elemental en matemática. Así que lo voy a compilar y obtenemos esto de acá. Matemática por defecto lo que hace es compilar expresiones de forma algebraica. Por ejemplo, ahí no he dividido 25 medios, ni siquiera he reemplazado el pi cuadrado. Si uno quiere hacer eso, tiene dos opciones. La opción más fácil, bueno, es utilizar aquí el botón que te ofrece matemática como parte de la barra de sugerencias que dice en este caso numerical value, le das clic y te da el valor numérico de la expresión anterior. Bueno, pero supongamos que yo no quiero hacer eso, así que voy a copiar esto aquí y lo voy a pegar por acá para poder hacer otra vez. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que acá está la expresión matemática que yo quería calcular. Por cierto, acá está la expresión pi.
Cuando uno quiere llamar a cualquier función matemática o cualquier constante elemental fundamental de la física, lo que sea, siempre se comienza con mayúscula. Los comandos de matemática por defecto comienzan con mayúscula siempre. Así que si uno pone pi minúscula, esto no es nada. Ya tiene que ser pi mayúscula. Bueno, acá se nota que la operación matemática es una celda, el resultado está en otra celda y ambas se encuentran en una celda más grande. Bueno, ya. Así que he copiado y he pegado esto por aquí para hacerlo otra vez. Si yo quiero directamente obtener un resultado decimal, puedo forzar la expresión a que sea decimal colocando un punto cero, por ejemplo. El primer término lo coloco de forma decimal, o simplemente 2 puntos, se puede prescindir del cero, que está a la derecha. Compilo y automáticamente matemática reconoce que la expresión es decimal y el resultado es decimal. Pi lo aproxima, en este caso está aproximado a 4 dígitos nada más. Si quieres puedes dar clic acá en mostrar todos los dígitos y bueno, muestra no todos obviamente porque pi es irracional, pero una cantidad mayor de dígitos. Por ejemplo acá ha colocado 16 dígitos nada más. Bueno, ahora, es una forma de escribir esto aquí, pero también hay otras formas de escribir la misma expresión. S3 medios. Para empezar voy a quitar este 2 de aquí y lo voy a colocar en forma entera. Y el 3 medios, que es una división, se puede escribir de esta forma. Si presiono control slash, que es justamente lo que comenté aquí, control slash para división, lo que sucede es que se genera una fracción con numerador y denominador que usualmente es más práctica para los cálculos. Presiono eso y tengo esto de acá. Así que yo sé que para 3 medios no tiene sentido, pero puede servir si tienes una división muy grande, como una operación muy extensa, como vamos a ver después. Bien, ahora es una opción. Ahora, otra forma, aún así se dan cuenta, si coloco de esta forma, pi no está reemplazado de 25 medios, está en forma decimal. Si uno quiere obtener la expresión total o decimal, uno puede usar la barra de sugerencias, que yo recomiendo no usarla mucho, porque uno se malacostumbra a usar la barra de referencias y no aprende los comandos. El comando elemental es n corchetes, abre y cierra corchetes. N es un operador matemático, bueno, un operador en este caso dentro del contexto de matemática, que lo que me hace es transformar el número o la expresión aritmética en un número, nada más. Ya, usualmente lo que uno hace es colocar un decimal, o sea, 2 puntos, ¿no? Para no colocar el n. Pero hay contextos en los cuales el n sí es útil, así que depende del código que esté realizando. Bueno, ahora, otra cosa que puedo hacer yo aquí es reescribir la potencia de pi. Porque acá la potencia de pi está como, bueno, usualmente se utiliza en LaTeX, por ejemplo, pero también puedo utilizar control 6. Y al apretar control 6 se genera un superíndice que hace el papel de potencia. Y tengo esto de acá. La expresión que acabo de colocar está mejor organizada. Usualmente, a veces es mejor organizarlo así porque si uno lo coloca de esta forma corrida, de hecho que el cálculo no va a cambiar, sin embargo, uno a veces se puede perder en los símbolos, en cambio, obviamente, esta forma más algebraica se entiende mejor. Bueno, vamos a ver ahora operaciones extensas. En matemática, uno puede asignarle un nombre a una operación matemática cualquiera, o a una ecuación diferencial, a lo que sea. Por ejemplo, yo puedo crear una cantidad llamada exp01 de expresión 01, que sea igual a esto de aquí. 2 más 3 más todo esto que he colocado. Y básicamente, matemática cada vez que vea exp01 va a llamar a todo esto. Entonces compilo y ya ese es el número. Yo puedo relacionar o he relacionado esta expresión a exp01. Crear una variable básicamente, ¿no? Si yo escribo, por ejemplo, acá exp01, me llama justamente o retorna la expresión que he definido. Bueno, pero ahora, en sentido práctico, es pesado a veces que tú solamente para definir una variable tengas acá el resultado. Tú no quieres ver esto, por general, ¿no? Tú sabes lo que vas a obtener. Entonces, voy a borrar estas celdas y voy a colocar acá al final un punto y coma. El punto y coma en matemáticas sirve para que la expresión no se imprima el resultado de la expresión, ¿no? Yo no quiero imprimir el resultado de exp01, entonces solamente lo pongo así y lo he definido. Ya. Ahora, aquí, después del punto y coma, voy a hacer un salto de línea, o sea, solamente un enter. Y voy a definir otra expresión matemática exp02 que sea igual, no sé, logaritmo de... Wow, ok. Logaritmo de... Nuevamente corchetes, logaritmo es log con L mayúscula de 4, de 3, menos 2 al cuadrado. No sé, algo así. Y creo otra expresión matemática y coloco el punto y coma. Yo no sé cuánto es cada uno. No tengo idea. Pero lo que puedo hacer ahora es hacer un cálculo en el cual voy a llamar a exp01 y a exp02. Por ejemplo, exp01, ahora voy a calcular esto al cuadrado, menos el coseno
de x02. Compilo y tengo una expresión matemática. Ahora, si quiero el valor numérico, pongo numerical value y tengo 7.89. Así que, usualmente cuando uno tiene expresiones matemáticas muy extensas, lo recomendable es crear una variable para cada pedazo de la expresión. Esto sirve en general, ¿eh? Por si acaso matemática, lo bueno es que trata a cada expresión matemática o almacena en variables. Y lo que almacena la variable no tiene por qué ser un número real. Por ejemplo, yo puedo colocar acá que x03, a una expresión extra, sea igual a x cuadrado más x menos 2. Y ahora, cada vez que yo escriba x03, en cualquier contexto, va a llamar a la expresión x cuadrado más x menos 2. Así que eso es muy útil. Usualmente uno realiza eso cuando tiene expresiones muy extensas. Bien, entonces, estos son los cálculos elementales, suma, resta, multiplicación, división. Si quieren pueden usar raíz cuadrada también, que simplemente... Yo no suelo usarla, la verdad, pero si quieren pueden usar con control 2. Y también los factores, ¿no? El factor es paréntesis. Como comentaba, el corchete está reservado para argumentos de funciones en el contexto de matemática. Así que esa es la primera parte, ahora vamos a pasar a la segunda parte, en la cual voy a dar ejemplos de cómo plotear funciones. Bueno, esta es la segunda parte de la primera clase del curso, en la cual voy a explicar un poco acerca de cómo plotear funciones en matemática. Vamos a comenzar solamente con esta primera parte para aprender a plotear en gráficas en 2 dimensiones. Bueno, primero voy a definir el concepto básico de ploteo en matemática, o sea, gráficas de funciones, que es el comando plot. Vamos a ver varias variaciones de plot. En este caso, la primera, la más simple, es plot, nada más. Y voy a graficar la función x cuadrado. Ahora, plot tiene por lo menos siempre 2 argumentos. El primer argumento es la función, en la cual yo defino la variable. La variable es x en este caso, pero puede ser cualquier otra variable. Y pongo acá x al cuadrado. Recordemos, control 6, potencia, x al cuadrado. Ahora, el segundo argumento de la función plot debe estar separado del primero por una coma. Siempre los argumentos se separan por comas. Y acá coloco unas llaves, y estas llaves me van a decir, o me van a determinar el rango en el cual voy a plotear x cuadrado. Primero, debo definir cuál es la variable de ploteo, x. Y la ploteo desde 0 hasta 1. Y tengo acá, bueno, compilo obviamente, y tengo el ploteo de x cuadrado de 0 a 1. Esto es lo más básico, lo más elemental para plotear funciones. Bueno, sin embargo, obviamente la función está bien ploteada. De hecho, uno puede cambiar si quiere el rango, si quiero de 0 a 2, o también puedo cambiar la variable de ploteo. Por ejemplo, le pongo t cuadrado, pero si cambio t ahí, también debo cambiar t aquí, obviamente, para que se respete. O puedo cambiar de menos 1 a 2, no interesa. Entonces, yo defino el intervalo de ploteo. Ahora, yo defino el dominio, ¿cierto? Estoy definiendo ahí el dominio en el cual voy a dibujar la función. Básicamente, esta parte de aquí me determina el dominio. Bueno, ahora vamos a ver algunas opciones extras para ploteo, porque de hecho que esa gráfica está bien hecha, pero podemos arreglarla más, combinar con otras gráficas. Además, hay muchas formas diferentes de graficar algo en matemática. Bueno, voy a dar unos ejemplos de opciones fundamentales en la parte de ploteo. No son las únicas que hay un montón, pero estas son las más básicas. Vamos a ver después que el archivo de ayuda de matemática realmente ayuda. Usualmente los archivos de ayuda no son tan buenos, pero en matemática el archivo de ayuda es excepcional. Así que vamos a comenzar. Enumerando rápidamente. Esto de acá lo voy a cerrar para que no moleste. Bueno, opciones fundamentales. Primero voy a graficar más de una función, vamos a ver cómo graficar varias funciones. Luego vamos a ver cómo establecer el rango de ploteo, o sea, el intervalo en el cual va a aparecer la gráfica. Vamos a ver estilos de curvas. De repente quiero que la curva no sea azul, sino sea roja, verde, dashed, o sea, a líneas o a puntos. Leyendas, también para colocar leyendas al lado de la gráfica o arriba de la gráfica, donde yo quiera. Habilitar o deshabilitar el frame. El frame va a ser como un rectángulo en torno a la gráfica, como para darle una forma rectangular. Los nombres de los ejes, eje X, eje Y, tiempo, posición, tiempo, aceleración, lo que yo quiera. El tema del ploteo, esta parte de tema del ploteo vamos a ver que es súper práctico para de frente tener gráficas rápidas a nivel científico o a nivel un poco más detallado si quieren. Las cuadrículas, que a veces conviene colocar cuadrículas en lugares especiales o líneas verticales horizontales que corten toda la gráfica. Para eso se utiliza el comando gridlines. El estilo de las cuadrículas, si quiero que las cuadrículas sean líneas negras, verdes, azules, punteadas, rayadas, etc. El tamaño de la imagen que voy a tener al final. Además, los números en los ejes X e Y, o sea, de repente quiero que en el eje horizontal aparezca pi, 2pi, 3pi, 4pi, o 0, 1, 2, 3, o solo 0, 2, 4. Esos son los tics en matemática.
También vamos a ver cómo agregar elementos adicionales a mano alzada, o sea, de frente con la gráfica yo puedo con el mouse dibujar rectángulos, dibujar rectas si yo quiero, si no quiero colocarlas como código. No es recomendable, sin embargo es posible. Y por último vamos a ver cómo exportar la imagen. Yo no voy a usar print screen, o sea, de hecho que es una opción, ¿no? Imprimir la pantalla y guardarla en Paint o en Pinta si usan ustedes Linux. Pero bueno, vamos a ver que la forma correcta de exportar una gráfica es como un comando llamado export, por las razones. Bueno, entonces voy a comenzar acá primero con lo más elemental, que es la gráfica plot x al cuadrado, donde x va de 0 a 1. Ahora voy a empezar a agregar cosas. Primero el rango, como mencioné. Primero voy a explicar cómo graficar varias funciones. Supongamos que quiero graficar aparte x cuadrado, que acá aparezca de repente, no sé, x al cubo. Entonces lo que hago es, aquí donde está el x al cuadrado, coloco unas llaves para indicar que el primer argumento es un argumento compuesto. Las llaves indican composición. Entonces el primer argumento ya no es uno solo, sino está formado por más de un argumento. Y separo eso con una coma. Luego pongo x al cubo. Entonces tenemos acá que voy a plotear entre llaves siempre. Si no lo coloco entre llaves ya fue. X con x cubo de 0 a 1. Ploteo y tengo acá justamente el ploteo. Puedo ponerlo de -1 a 1 si quiero y cambio el rango de ploteo, el dominio de las funciones, y tengo el x cubo y también tengo el x cuadrado. Así que si quiero acá puedo agregar más funciones, no sé, el seno de x, recuerden que todo está en inglés, seno de x, y cada una automáticamente sale como un color diferente por si acaso, ¿ya? Los colores van cambiando automáticamente. Bueno, eso si quiero graficar varias funciones. Eso es de acá. Ahora, el rango del ploteo. Lo voy a hacer acá como una función plot x cuadrado para no complicarnos la vida. X al cuadrado, donde x va de 0 a 1. Entonces, lo que voy a hacer es plotear x de 0 a 1, definir el dominio, pero supongamos que quiero yo realizar la gráfica en un intervalo diferente. Entonces, utilizo plot range. Por si acaso, matemática autocompleta las expresiones que uno va escribiendo, pero siempre hay que tener cuidado que el plot, el range, después de plot es con R mayúscula, ¿ya? Entonces acá luego un guión, un signo como indicando una flecha, y abro y cierro llaves. Entonces en plot range yo puedo definir, por ejemplo, el rango vertical del gráfico. El dominio es de 0 a 1, así que la gráfica de la función siempre va a estar solamente de 0 a 1, pero yo puedo, si quiero, cambiar la imagen, o sea, de dónde va a ser graficada la imagen total, los ejes. Entonces, si yo coloco solamente, por ejemplo, de 1 a 2 aquí, lo que va a pasar es que el eje vertical se ajusta de 1 a 2. De repente puedo ajustar el eje vertical de 0 a 2. ¿Se dan cuenta? Se ajusta el eje vertical de 0 a 2. O sea, si coloco solamente así plot range y un rango, lo que hace es modificar el eje vertical. Si quiero también modificar el horizontal, debo acá, dentro de estas llaves, colocar dos pares de llaves. El primer par de llaves indica el eje horizontal, que voy a colocarlo por jugar nada más de -1 o de -2 a 2, ¿no? El eje vertical lo voy a poner de 2 también, de -2 a 2. Entonces hacemos esto y se dan cuenta ahora que el dominio de la función es de 0 a 1 y por lo tanto la función, la gráfica, solo va a estar de 0 a 1 por el dominio, pero en los ejes se plotean o se grafican de -2 a 2. Así que hay que tener cuidado en distinguir el plot range, que simplemente es algo del entorno gráfico, con el dominio de las funciones que estoy graficando. Bueno, vamos a dejarlo así solamente por motivos de prácticos, no sé. Entonces, bien, eso con respecto a lo de ahí. Ahora vamos a ver el estilo de la curva. Por ejemplo, yo tengo acá, voy a copiar esto y pegarlo acá abajo para que haya continuidad. Ahora, si quiero agregar además un estilo a la curva, voy a modificar un poco el dominio de -1 a 1 como para que la gráfica sea un poco más bonita. Ahora voy a modificar el estilo de la curva, es decir, no quiero que sea de repente azul, sino que quiero que sea roja. Entonces escribo plot range, plot style, estilo de ploteo, y acá entre llaves puedo poner varias opciones. Por ejemplo, le pongo acá red, con mayúsculas siempre, y ahora sale roja. O si no, puedo ponerle red y también dash, y sale roja y punteada. O si no, en vez de dash, puedo ponerle dot dash, y sale línea punto, línea punto, línea punto. Son varias opciones. O también puedo hacer que sea un poco más gruesa, thick, y sale un poco más gruesa. Todas las opciones que ven aquí para plot style las pueden ver en el archivo de ayuda. Yo recomiendo
mucho utilizar la ayuda de matemática porque es increíble, es un archivo de ayuda excepcional. Si quiero conocer un poco más acerca de un comando en matemática, lo que hago es colocar el cursor encima del comando. Por ejemplo, acá coloco mi cursor encima de plot style y presiono F1, como toda la vida, y se activa la ayuda de matemática. Entonces, acá, la ventana de la ayuda de matemática me permite ver primero acá los detalles, plot style, qué es, cómo se utiliza. Pero más interesante de plot style o de la ayuda, perdón, de matemática son los ejemplos. Tiene un montón de ejemplos. Y lo bueno de los ejemplos es que son códigos que uno puede compilar. Es decir, por ejemplo, acá está ploteando las funciones de Bessel, ¿no? Ejemplos básicos. Está utilizando una tabla, después vamos a ver una tabla. De repente por acá se puede ver cómo puedo cambiar los colores. Por ejemplo, acá se ve plot style, orange, dashed y thick. Entonces así puedo cambiar yo diferentes tipos de propiedades para las líneas que quiero dibujar. Y así ustedes pueden acá ver un montón de opciones para la gráfica. Así que ustedes pueden tirarse acá horas y horas y horas viendo. Además, otra cosa buena es que dentro de cada una de los ejemplos, por ejemplo aquí, esto de acá, por si acaso, si se dan cuenta, es una celda. Y por lo tanto, este es un notebook, o sea, lo puedo compilar. Y luego esto de acá lo puedo ver en tiempo real. Si quiero puedo modificar todo lo que quiera. De repente acá pongo de -1 a 1 y cambia la función. O sea, son ejemplos modificables que los puedes tú cambiar en tiempo real y te permiten manipular mejor los parámetros. Así que el archivo de ayuda es muy bueno. Bien, así que regresemos a lo que estamos haciendo. Ya dejo para ustedes que estudien más matemática a través del archivo de ayuda. Ahora, lo voy a dejar así, nada más, solamente como un ejemplo, para que se vean por lo menos los comandos básicos, color y todo lo demás. Bien, ahora, ¿qué sucede si tengo dos gráficas? Por ejemplo, supongamos que tengo acá x cuadrado y también tengo, voy a colocar acá 1 sobre x. ¿Ok? Entonces tengo acá x cuadrado y 1 sobre x, que están graficadas de esta forma. El detalle aquí es que cuando yo hago plot style, debo tener cuidado en que como tengo dos gráficas, ahora estas llaves de plot style deben ser dos llaves. Una primera llave para la primera gráfica, coma, otra segunda llave para la segunda gráfica. Entonces de esta forma, la primera llave dentro de plot style me da las propiedades de la primera gráfica, o sea de la primera función, y la segunda llave me da las propiedades de la segunda función. De repente quiero green, o quiero, no sé, blue mejor, y dashed. Listo, entonces tengo acá en rojo, que es la primera función, es todo esto, red, bueno, doteado y dasheado y thick, y la otra blue y dashed. Bien, esas son las propiedades de las líneas. Lo siguiente que vamos a ver es las leyendas, que son importantes. Entonces, esto lo voy a copiar. Como se dan cuenta, voy a hacerlo paso a paso, pero por si acaso quieren ver referencias después. Esto es así. Ahora acá vamos a agregar leyendas. Para leyendas, plot legends. ¿Ok? Entonces, hay varias opciones. Una vez que uno pone esto de aquí, puedes, si quieres colocar lo más simple, expressions. Expressions es la forma más sencilla de colocar leyendas. Matemática automáticamente te coloca la línea, el estilo de línea que estás usando para tu función y al lado la expresión matemática. Acá x cuadrado, 1 sobre x, leyendas rápidas. Sin embargo, a veces no conviene que las leyendas estén ahí. Entonces, o de repente quieres colocarles otros nombres. Entonces, no colocas expressions y colocas acá unas llaves y ponemos los nombres. Por ejemplo, función f1, no sé, le pones un nombre y a la otra f2. Entonces tienes acá el nombre f1 y el nombre f2. Ahora, aquí en f1 de repente, si quieres poner otra cosa, puedes poner incluso el mismo x cuadrado, ¿no? Y sale ahí x al cuadrado. Yo recomiendo colocarlo a veces entre comillas, disculpen, entre comillas, por si acaso hay algún tipo de error. Tú sabes que x tiene un valor, bueno, en fin. Así que puede ser así. Pero también a veces conviene colocarlos en algún lugar específico. Entonces para eso se utiliza el comando place. En vez de colocar plot legends y de frente llaves, esas llaves las voy a colocar dentro de una función placed. La función obviamente tiene corchetes. Entonces, place tiene dos argumentos. Primero, las leyendas que voy a colocar. Y lo segundo es el punto en el cual coloco las leyendas. Entonces me permite ubicar las leyendas en algún lugar que yo desee. Eso es lo interesante de placed. Bueno, acá por ejemplo lo puedo poner en 0,5, no 0.5, 0.5. Y ahora las leyendas salen en el medio.
Estas coordenadas son las coordenadas con respecto a la gráfica. Obviamente no me conviene colocar las leyendas ahí, así que les voy a poner 0,1, 0,5 o 0,1, 0,8. ¿Se dan cuenta? Voy modificando eso. Tal vez 0,9 sea lo mejor. Ya está. Entonces tenemos una gráfica con unas leyendas en la esquina superior izquierda. Recuerda, plot legends es placed de primer argumento, que son las leyendas que voy a colocar. El segundo argumento es la posición. Y esta posición, como se dan cuenta, no es una posición respecto al eje, a los ejes coordenados, no, es con respecto al marco del gráfico. Así que siempre los rangos van de 0 a 1. Si ustedes quieren pueden poner números mayores a 1, no hay ningún problema. Por ejemplo, acá puedo poner 1.2 y sale encima de la gráfica. Acá 0.5, 1.2 y tenemos acá una función o algo así, ¿no? La leyenda arriba. Así que ustedes pueden jugar como quieran con la posición de las leyendas. Eso es muy interesante en matemática. Las voy a dejar arriba porque, en fin, ya. Ahora, otra cosa que vamos a ver es los frames, ¿verdad? El frame. Bueno, hasta ahora he colocado un eje vertical y un eje horizontal. Y así se suelen ver las gráficas en pregrado, de repente en un curso de análisis matemático. Pero si queremos colocar esta gráfica en un artículo o en un póster o algo más serio, no se puede colocar así, debe colocarse en un frame. Entonces, lo que voy a hacer acá a continuación, voy a colocar frame true, es verdad. Y tenemos ahora un frame. El frame engloba a la gráfica y permite además tener varios puntos en el arriba y abajo, y además el eje, el punto cero centrado. Muy bien, yo recomiendo usar frame. El frame es la mejor forma de expresar una gráfica a nivel científico. Se ve mucho mejor y si se dan cuenta, ven papers, siempre tienen frame. Así que frame true es mi recomendación. Bueno, vamos a ver después más ejemplos de cómo usar frame. Ahora, los nombres de los ejes. O sea, quiero darle nombres al eje horizontal y al eje vertical. Eso va a depender de si tengo frame o no tengo frame. Yo voy a trabajar solamente con frames, ¿ok? Así que acá voy a colocar frame label y acá le voy a colocar entre llaves dos nombres. Frame label es justamente el label de los ejes de los frames. Acá de repente eje X, no sé, y acá eje Y. Lo coloco entre comillas porque quiero, pero si quieren pueden colocar acá una variable. El detalle es que si ustedes colocan acá sin comillas, puede ser que coloquen una variable y sale el valor de la variable, ¿no? Porque matemática llama a la variable. Así que para asegurarte de que es un texto nada más, comillas. Entonces compilo y tengo acá frame label, eje X y eje Y. Ahora, si se dan cuenta, aquí he colocado access label o frame label. Lo que pasa es que si estás usando frame, si has activado el frame, tienes que usar frame label. Si estás en access, por ejemplo aquí, voy a colocar el último ejemplo acá, access, estamos en ejes. Si quiero ponerle nombres, debo usar access label. Y hago lo mismo, ¿no? Así que eso de acá no es tan evidente, pero hay que distinguir. Igual, ¿no? Por ejemplo, access label, eje X y eje Y. ¿Se dan cuenta? Colocan los nombres en los ejes, como suele suceder. Pero yo voy a usar frames de ahora en adelante. Eje X, eje Y. Bueno. Frame label. Ahora, plot theme. Esto de acá es buenazo. Ya, es una de las mejores opciones que tiene matemática, a mi parecer, para gráficas. Ayuda un montón. Uno puede pasarse mucho tiempo ajustando tu gráfica para que quede bonito, el frame y todo, o si no, puedes hacer un tema directamente. Matemática tiene temas predeterminados que pueden ser usados por los usuarios. En este caso voy a compilar esto y voy a colocar a continuación plot theme. Bueno, voy a dejar que me autocomplete, presiono enter y tengo un montón de opciones para usar diferentes temas de ploteo. Ahora, esto no ajusta todo, obviamente hay ajustes adicionales que hay que hacer, pero ya bastante. Entonces, mis favoritos son obviamente Scientific, por varias razones, y el segundo favorito es Detailed. Este es buenazo también. Voy a usar primero Scientific, ploteo, y si se dan cuenta, el Scientific lo que hace es darle una forma un poco más látex. ¿Se dan cuenta? El eje horizontal, el eje vertical. Los números tienen forma o tienen el estilo usual que se ve en látex. Entonces es como que está directo para poner un paper Scientific. Otro bueno es Detailed. El Detailed es mi segundo favorito porque me da información detallada acerca de los ejes verticales, horizontales. Además, lo bueno de esos dos
es que si yo quito el frame, por ejemplo, ¿se acuerdan que acá está frame? Lo voy a quitar. Quito frame. Igual estos temas automáticamente me colocan un frame. Así que los temas usualmente tienen frames, no siempre, pero usualmente tienen frames. Yo voy a usar Scientific. ¿Ok? Y voy a utilizar ese de ahora en adelante. Porque es lo que usualmente vamos a usar para papers o pósters o lo que sea. Scientific, siempre. Bueno, esos temas, ustedes pueden probar con todos los temas y ver qué sale, obviamente. Ya. Luego, grid lines, las cuadrículas. Bueno, voy a coger esto de aquí. Lo voy a copiar acá. Compilo. Bien, ahora sí vamos a establecer grid lines. Los grid lines son las cuadrículas verticales y horizontales. Si quieres puedes poner automático y LaTeX, perdón, y matemática te coloca cuadrículas a lo que considere conveniente, ¿no? Los números probablemente más útiles o más prácticos para tu gráfica. Sin embargo, tú puedes especificar los grid lines. Así que lo que voy a hacer acá es, mi recomendación personal, por si acaso, es crear una variable que almacene los grids. Porque si no, el comando para plotear como que se vuelve muy engorroso. Así que voy a poner acá grids y voy a crear unas variables, ¿ok? Grids es un arreglo, ¿ya? Va a estar formado por llaves y ese arreglo va a estar formado por dos llaves. Las primeras llaves van a ser los grids horizontales y las segundas los grids verticales. Por ejemplo, supongamos que quiero que haya un grid en -1 y quiero que haya un grid en 1 en el eje horizontal. Y en el vertical quiero que haya en 0 y en 1 nada más. Entonces, esta es la variable que me almacena justamente que en el eje X debo tener líneas verticales, o sea, dos líneas en -1 y 1, y en el eje Y dos líneas en 0 y 1. Así que coloco con punto y coma para que no salga el resultado de usar grids. El punto y coma, bueno, ya saben, pues que para que no salga el valor de grids. Y acá en grid lines coloco la variable grids. Compilo y tengo justamente lo que quería. ¿Se dan cuenta? Tengo un grid en -1 y otro en 1, un grid line en -1 y 1, como especifiqué acá, y otros grids en 0 y 1. Así que yo puedo especificar dónde quiero mis grids. No solamente, sino también puedo hacer grid lines style, cómo quiero que sean mis líneas. Por ejemplo, las opciones usuales son grade dashed, que es una buena opción que me gusta bastante, que suelo usar. Si quieren, está automáticamente en matemática justamente porque se usa bastante en artículos de investigación. Y ahí salen los grids, ¿no? Si quiero, también puedo especificar de una forma más particular cómo usar grids, cada uno por separado. Lo pueden hacer a su manera. Para eso está el archivo de ayuda. Colocan en el mouse, presionan F1 y ven un montón de opciones de cómo usar. Bueno, no hay tantas, pero hay opciones de cómo usar grid lines. Y pueden ustedes también experimentar, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, acá, wow, tiene un montón de opciones de cómo manipular los grid lines a su gusto. Ya se lo dejo para ustedes. Bien, recuerden que es una introducción nada más en matemática, hay que hacerlo rápido. Listo, grid lines. Otra cosa que va a servir, que es práctica, es, ¿dónde estamos? El estilo, el tamaño de la imagen, eso también es importante. Yo sé que es trivial, puede parecer trivial porque, por ejemplo, si acá tengo la imagen, le doy clic, acá aparece un cuadrito, un rectángulo y yo puedo ajustar el tamaño como quiera. Es cierto eso. Sin embargo, a veces es mejor tener de frente, o que Matemática imprima de frente el tamaño de la imagen, por motivos prácticos. Así que el comando es image size. Y ahora puedes poner tiny, small, medium, large, full, lo que tú quieras. Pero mi recomendación es colocar unas llaves y especificar las dimensiones. Por ejemplo, puede ser 200, 400, ¿no? Y tienes tu imagen aquí. Por si acaso, no estás especificando el tamaño del gráfico, sino de la imagen. La imagen es todo esto, es como que un rectángulo que rodea la gráfica. Sin embargo, también determina el tamaño de la gráfica. Ahora, como el largo es mayor que el ancho, vamos a colocar así, 200, 400. Mi recomendación es fijar el alto de la gráfica, o sea, el 200. Y el primero ponerle automático. Por un motivo práctico, lo que sucede es que cuando uno quiere colocar dos gráficas, por ejemplo en un paper o una presentación lado a lado, se recomienda de repente que tengan la misma altura, ¿no? No tengas una gráfica más alta que la otra. Entonces, para asegurarte de que ambas tienen la misma altura, fijas en matemática la altura de cada una y el largo que sea automático, ¿no? Porque uno puede ser un poco más ancha de la otra que la otra si es necesario, pero las alturas deben ser iguales. Así que lo que yo voy a poner automatic y altura 200. Luego la altura si quieres la pones a 400 y sale una gráfica más grande, ¿no? Ya, vamos a jugar acá con 200 nada más. Bueno, 300 creo que es un número decente. Ya, 300.
Listo, eso es para el eje horizontal, el largo automático, altura 300. Bien, siguiente. Vamos a cerrar esto, que ya lo vamos a usar ahora. Siguiente. A los números, los tics. Ya los tics son la parte más pesada probablemente de... No, por si acaso no tiene nada que ver con tics lo de látex. Ya, no tiene absolutamente nada que ver con tics de látex. Estos tics son los numeritos que salen en el eje horizontal y el eje vertical. Ya, así que vamos a hacer eso. Nuevamente, para usar los tics hay que definir que es mejor crear una variable nueva para los tics, ¿ya? Porque si no es un lío usar tics. Así que, es más, yo creo 4 variables para no marear mi código. Lo que hago es tics x1, voy a hacer tics x2, bueno, acá punto y coma, disculpen, no es coma. Aparte voy a hacer tics y1 y aparte tics y2. Ahora voy a explicar por qué hago esto acá. Bueno, lo que sucede es que si ven el frame, acá había un frame, lo voy a abrir. Si ven el frame tiene horizontalmente 1, 2, 3, 4, 5 ticks. Y verticalmente 1, 2, 3, 4, 5 ticks también. Cada uno de estos es un tick allá. ¿Se dan cuenta? Pero en un frame también hay ticks arriba, acá, ¿se dan cuenta? Aquí, estos puntitos también cuentan como ticks. Y también hay ticks a la derecha, es porque es un frame. Si fuera solamente ejes, habría obviamente el eje horizontal y vertical. Pero como es frame, cuenta como si fueran 4. Así que por eso hay 4 formas de colocar ticks. El x1 va a ser este de aquí, el x2 este de aquí, el y1 el de aquí, el y2 el de aquí. ¿Bien? Así que vamos a comenzar con eso. El x1. El x1 va a ser lo más elemental, esto de acá, así que le voy a poner, supongamos que quiero un tick en menos 2, un tick en menos 2, un tick en, no sé, en 1, ¿no? Por decir algo. Ahora, acá, ahora arriba, ticks x2, voy a ponerle un tick en 0 y un tick en menos 1, listo. Ahora, y1 es el de la izquierda, le voy a colocar un tick en 0 y un tick en 1. Y acá a la derecha voy a colocarle 1 en menos 1 y en 2. No, en 1. Listo. Así que tenemos acá ya organizados. Y ahora sí, una vez que he creado mis variables, recién acá pongo ticks. Y acá voy a colocar los ticks. Esta parte es un poco tricky, así que, o sea, un poco de... Hay que tener cuidado cuando rellenamos esto de acá. Los ticks, acá hay 4, ¿cierto? Así que hay que agruparlos en 2. El primero, por más extraño que parezca, en la primera llave deben entrar los ticks verticales. O sea, ticks y1, ticks y2. Y en la segunda llave, los ticks horizontales. Ticks x1, si he colocado bien, ticks x2, si he colocado bien mis variables, debería funcionar. Esperen. Ya, ¿saben qué? Me confundí en un detalle. Es que estoy usando un frame. Entonces, cuando usas un frame, tienes que colocar frame ticks. Ticks solo es cuando ejes nada más. Bueno, eso es una salida de cosas. Compilamos y ahora sí, ¿ya? Ese es el detalle. Por eso, bueno, aún me confundo con eso. Si estoy haciendo frames, debo tener cuidado en que, por ejemplo, los ticks es frame ticks porque estoy trabajando no con los ejes, sino con el frame. Bueno, ya. Así que acá están justamente los ticks que yo quería. Tenemos en el eje x1, menos 2 y 1. Menos 2 y 1. El eje x2, menos 1 y 0. Bueno, 0 y menos 1. Da igual, ¿no? Finalmente los ticks no tienen que respetar un orden, pero igual lo voy a colocar así. 0 y 1 y 1 y 0. Bien. Lo más interesante de usar ticks de esta forma no es colocar los números, porque uno puede pensar, oye, pues Aneli, pero ¿de qué me sirve eso, no? Porque yo si quiero puedo dejar que en matemática pongo los ticks y estaba más bonito antes. Y es verdad, estaba más bonito antes. Sin embargo, esto es útil cuando queremos poner en un lugar un tick que no sea un número, sino una letra o una variable. Por ejemplo, supongamos que yo quiero acá que en el 1, en este punto 1, no salga el número 1. De repente estoy expresando una gráfica analítica, no numérica.
Y digamos que este punto es un alfa. Debe ser, para un valor de alfa sale algo. Entonces, este 1 es el eje x1, este de acá. Así que este 1 de aquí, x1, este de acá, lo voy a colocar entre llaves. ¿Ya? O sea, este tic, tal y como está, lo coloco entre llaves y lo coloco como si fueran dos argumentos. El primero es el lugar, la posición en la gráfica en la cual va a ir el tic, y el segundo es la letra que representa ese tic. Por ejemplo, puedo colocar entre comillas, o bueno, hola. Entonces, acá en la posición 1 sale hola. ¿Se dan cuenta? Así que yo puedo elegir el nombre de mi tic. Y eso creo que es lo más útil en matemática. De hecho, que para gráficas analíticas, sí. Para gráficas numéricas, no. Porque, de hecho, que matemática coloca bien los tics, pero para analíticas es súper útil. Además, no lo mencioné, pero aquí yo puedo colocar una letra griega. Y para colocar letras griegas usamos la tecla Escape. Escape, SC, presiono Escape y de repente salen esos 3 puntos y escribo, supongamos, Phi, P-H-I, y luego presiono Escape otra vez y sale automáticamente la letra griega Phi. Matemática permite escribir símbolos súper rápido, solamente presionando Escape, escribiendo el símbolo que quieres, Escape otra vez, compilo y acá sale Phi. ¿Se dan cuenta? Así que manejar los tics de esta forma es súper útil, bastante útil en matemática. Bien, eso es con respecto a los tics. ¿Qué más me falta para terminar esto? Por último, agregar elementos adicionales a mano alzada. Vamos a ver cómo agregar otras cosas. Esto acá lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí. Y bueno, tengo esta gráfica final en la cual he modificado un montón de cosas, ¿no? Si quiero, puedo modificar la gráfica a mano alzada sin comandos. Yo no recomiendo hacer eso, pero se puede hacer. Simplemente doy clic en la imagen y escribo alguna letra que me convenga. Por ejemplo, mi recomendación es presionar la letra M, si no me equivoco. Cuando presionas la letra M, la tecla M, sale este cursor para escribir un texto. Por ejemplo, acá puedo escribir un texto y igual a x más 1. ¿Listo? Y ahora ese texto lo puedo mover y de repente lo que yo quiero, lo puedo agrandar si quiero también. Bueno, lo puedo mover a donde yo quiera y tal vez quiero poner el nombre de la función al costado de la función, lo pongo ahí y se acabó. Tengo mi nueva gráfica modificada. Ahora uno puede pensar, pero ¿cómo cambio el tamaño de la letra? Bueno, para hacer eso, selecciono esto aquí, voy a Format, Font, acá justamente está la opción, y acá le puedo cambiar el tamaño de la letra si quiero, no sé, 16, y tengo una letra más grande. Claro que también hay que aumentar el tamaño del recuadro, y ya está. Entonces, es una opción. También si quieres puedes presionar, creo, H. Si presionas H o R, creo, si R, puedes dibujar un rectángulo. Y así hay un montón de comandos más que ustedes pueden ver si quieren en la parte de plot, en la ayuda de plot. Hay un montón de cosas, pero no son prácticas. Tal vez lo más práctico es la letra M para escribir ecuaciones. También puedes usar la letra T para escribir textos así planos nada más, que no sean de forma de ecuación. Por ejemplo, hola, no sé. Entonces, quieres poner eso, lo puedes colocar ahí. Y si quieres borrarlo, le das doble clic y borras el rectángulo, borras el hola, no sé, y dejas tu gráfica, tu función, tu ecuación de función. Bien, por último, tenemos esto de acá. Y lo que voy a hacer es exportarlo. Para exportar una gráfica, mi recomendación es primero grabar el archivo. Acá mi archivo se llama ploteos 2D, lo grabo. Por si acaso se graba automáticamente, bueno, rápidamente con control S. Ya usen eso siempre. Control S graba automáticamente el archivo. Te recomiendo hacerlo siempre porque a veces pueden haber errores y se fría tu archivo. Así que, bueno, exportar archivos, la gráfica la vamos a ver al final. Cuando veamos una gráfica un poco más compleja, voy a enseñar cómo exportar archivos. Pero eso es por ahora una explicación de todos los comandos fundamentales que se usan para poder acomodar una gráfica a los intereses particulares que tengamos. Bueno, eso es todo para este primer video del curso de matemática. En el siguiente video vamos a continuar analizando diferentes formas en las cuales se pueden plotear ya funciones también paramétricas, polares y implícitas y otras más en matemática, en 2 dimensiones todavía, y vamos a comenzar a ver gráficas en 3D. Así que hasta la siguiente sesión. Nos vemos.